Vamos a hacer ahora pues la lectura de la palabra del Señor en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo así como los demás. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. La semana anterior estuvimos viendo acerca de la resurrección de Jesucristo, que fue la demostración por excelencia del poder supremo, supereminente de Dios. Y también estuvimos viendo lo último acerca de la Iglesia, cómo acaba el capítulo, que dice que es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todo. Creo que en esta última frase, el apóstol está presentando aquí se puede decir, el tema principal de la carta. Es como si fuera el tema que está en el centro y todas las cosas están como girando alrededor del mismo. Dijimos al principio, creo que el primer mensaje de la carta, que el tema de la carta es la gloria de la Iglesia, la gloriosa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, pues es algo que va a estar también tratando en el capítulo 2, o sobre todo la segunda mitad, cuando está hablando que la Iglesia está compuesta por judíos, creyentes, y también por los que Dios llama de entre todas las naciones. Pero aquí estos versículos, aquí que dan inicio al segundo capítulo, está hablando, siguiendo la idea, la última idea que vimos la semana anterior, porque decíamos que Cristo fue resucitado y eso fue la muestra del poder de Dios, ¿no? Bien, pues si Cristo resucitó, puesto que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, los creyentes también, puesto que somos sus miembros, entonces esto significa que nosotros también resucitamos. Nosotros también resucitamos. Y ese poder de la resurrección se manifiesta también en nosotros, los creyentes. Se manifestará en el último día, con la resurrección también de la carne, cuando nuestros cuerpos se levanten para nunca más, pues, ni envejecer, ni enfermar, ni morir, etcétera, etcétera. Será entonces una vida eterna para siempre en cuerpo y alma, un cuerpo glorificado, pero cuerpo, a fin de cuentas. Llegará ese día, pero aquí ahora experimentamos el poder de la resurrección espiritualmente. Y entonces somos resucitados a una vida nueva. Y es entonces lo que comienza diciendo ya estos versículos cuando dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si nos damos cuenta, si nos fijamos aquí en el texto, las primeras palabras están así como inclinadas, como que se caen, ¿no? Que se llaman estas palabras itálicas o cursivas. Y esto significa que estas palabras no forman parte del original, sino que se han añadido para, digamos, completar el sentido o para, como es en este caso, ayudar a la lectura. Esto no es algo propio de la Reina Valera, porque esto está en la inmensa mayoría de las versiones de la Biblia. Se añade estas palabras u otras parecidas, se añade algo. ¿Por qué? Porque en realidad comienza la frase diciendo: y a vosotros que estabais muertos en delitos y pecados, vemos, y esto es, digamos, la primera parte de la frase. Y el apóstol entonces sigue hablando y no concluye lo que quería decir hasta muy adelante.
en el versículo 5. Es la continuación de la idea. Es decir, que la idea sería, y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, versículo 5, aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, a vosotros que estabais muertos en pecado, os dio vida. Eso es, entonces, una sola frase. Vemos, hay muchas palabras de por medio, ¿no? Y entonces, para facilitar la lectura, se añade esto y se pone el punto al final del capítulo 3, como si fueran pues, dos frases distintas, ¿no? Esto es una manera bastante corriente del apóstol Pablo. El ejemplo típico, Romanos capítulo 5, versículo 12. Allí hay una frase que no concluye hasta llegar el versículo 18. O incluso aquí en Efesios capítulo 3, espero que lo podamos ver algún día, ya estamos llegando, ¿no? En el versículo 1 comienza hablando el apóstol Pablo y de repente en el versículo 2 continúa pues hablando de otra cosa. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y sigue hablando, pero lo que quería decir lo dice en el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda rodilla, etcétera, etcétera, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria al ser fortalecidos en el hombre interior, etcétera. Bien, es una manera típica de hablar, como decimos, de Pablo. Por lo tanto, nos vamos a quedar con estos tres primeros versículos antes de pasar a considerar la gracia de Dios en nosotros, antes de pasar a considerar el poder de Dios en nuestra resurrección espiritual. Vamos primeramente a considerar la muerte espiritual. Si Cristo resucitó, y realmente resucitó, entonces eso es porque Él realmente murió. Lo estábamos considerando. Fue una muerte real, física, real. Entonces, si nosotros resucitamos espiritualmente, eso significa que estamos primeramente realmente muertos, espiritualmente, hablando. Y esto es lo que nos viene a decir estos breves versículos del 1 al 3, nos está explicando en qué consiste esta muerte espiritual. Podemos hablar que estamos viendo aquí en estos versículos los, podemos decir, componentes, ¿no?, de esta muerte espiritual, ¿no? Lo que también lo causa, lo produce en nuestra vida. Un estado de pecado, caído en pecado, completamente caído en pecado. Pero antes de considerarlo, pues podemos también pensar, viendo a nuestro alrededor, si la idea del pecado se toma en serio hoy en día, sí o no. Si, digamos, en la sociedad, en el tiempo que vivimos, la gente piensa que el pecado es algo grave o todo lo contrario. No sé si es lo mismo en sus respectivos países. Tal vez allí pues el pecado sea algo considerado grave, pero aquí en España está claro que no. Está claro que es algo que la gente no toma en consideración. O, mejor dicho, no lo toma para nada en serio. El pecado o no existe, o si existe, sirve algo solamente para amenizar la conversación, para introducir algún que otro chiste, alguna que otra gracieta, ¿no? Solamente sirve para eso, la palabra de pecado, hoy en día. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque, entre otras muchas razones, sí, pero nos quedamos en esa, no entienden verdaderamente lo que significa estar en pecado y lo que significa vivir en pecado y lo que significa morir en pecado, sin salir de ese estado de pecado
del que hablamos, del que enseña la Escritura. Por eso es tan importante entender lo que es verdaderamente el pecado. Y por eso es tan importante entender sí, la gravedad del pecado y de ese estado de pecado. Y esto es lo que nos dice estos versículos, lo que nos enseña. Decíamos, por lo tanto, que estos 3 primeros versículos nos están enseñando esto, nos está mostrando 3 componentes, podemos llamarlo así, de este estado de pecado. El primero, valga redundancia, el pecado mismo. El pecado mismo, los pecados. Lo primero que dice, ¿no? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y está utilizando entonces 2 palabras, ¿no? Podría haber dicho con una sola. Y bueno, pues la primera es cierto que parece indicar más, digamos, transgresiones en particular de los mandamientos, ¿no? Que se transgreden. Y la palabra pecado, pues también puede tener un sentido así más general. Porque el pecado sabemos que no es solamente cuando quebrantamos un mandamiento. El pecado es también cuando en nuestra vida no estamos cumpliendo con la palabra de Dios, no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos dice en su palabra. No es solamente lo que hacemos, sino también lo que dejamos de hacer. O lo que falta, digamos, la distancia que hay de nuestra vida para con la palabra de Dios. Todo esto es el pecado. Bien, pues es el pecado está ligado entonces a la muerte. Estabais muertos en vuestros delitos y en pecados. Y el pecado está ligado a la muerte desde el inicio. Cuando Dios hizo el pacto con Adán en el huerto del Edén, le dio el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y comieron Adán y Eva. En ese día no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Ese mismo día ya se ocultaron de la presencia de Dios. Ya habían roto su comunión con Dios. Estaban pues muertos espiritualmente. Y ese pecado que hicieron Adán y Eva no se quedó solamente en ellos dos, sino que también se introdujo en el mundo y juntamente con el pecado también la muerte. Es lo que nos enseña, decíamos, en Romanos capítulo 5 y versículo 12. Podemos leer ahí estos versículos en el versículo 5 y capítulo 5 y versículo 12. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Vemos siempre está la relación del pecado y la muerte. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó así a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y versículos 14 y 15 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mas el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron los muchos, mucho más abundó a los muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. El apóstol está resumiendo toda la idea en Romanos 6, versículo 30, cuando dice que la paga del pecado es muerte. No hay más, no se puede evitar, ¿no? Dios es la vida. En Juan capítulo 1, versículo 4 dice que Él es luz, Él es vida, Jesucristo el Hijo es la luz y en Él estaba la vida de los hombres. Así también Dios. Si el pecado rompe la amistad y rompe la comunión con Dios, inmediatamente el alma queda presa de la muerte. Y este es el punto que se tiene que retener aquí, sobre todo, que el pecado mata. El pecado mata espiritualmente. Mata espiritualmente. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, nos quita todo lo bueno que podamos tener por nosotros mismos, de nuestra naturaleza. Y nos convierte en auténticas miserias, en muertos andantes, ¿no? Están las películas estas de los zombies, ¿no? De los muertos que andan. Pues es una ilustración bastante cercana, bastante acertada de lo que es el hombre, espiritualmente hablando.
Como decíamos, la gente no se toma el pecado en serio y se lo toma a risa. No sé, desde hace unos años aquí se ha puesto de moda poner la palabra pecado en los nombres, por ejemplo, de pastelerías. El pecado es comerse un pastel, ¿no? Y engordar. O incluso vas al supermercado y también hay, pues, marcas de vino o de bebidas que ponen también el nombre de pecado. O también bares que tienen el nombre de pecado. Parece mentira que todavía estén así, ¿no? Esto era lo que hacíamos nosotros cuando teníamos por allá 14 años, ¿no? Ya estamos hablando de por ahí el 80, el principio de los 80. Habiendo sido educados, criados en el catolicismo ambiente de los años 70, digamos, los de mi edad, pues llegó a los 80 y fue, pues eso, la movida, ¿no? La liberación, y entonces nos reíamos de todo esto, nos reíamos del pecado, de la religión, y bien, pues todavía están estos así, ¿no? Han pasado ya casi 40 años o más, y están todavía como niños pequeñitos, ¿no? Incapaces de ver la realidad. Es como si todavía estuvieran creyendo en los Reyes Magos, ¿no? Y los Reyes Magos no existen. El pecado tampoco tiene nada divertido. Porque el pecado mata. El pecado ensucia. El pecado destruye todo lo bueno que tenemos de nosotros con lo que el Señor nos ha creado. Si uno está muerto espiritualmente es como si uno estuviera en un ataúd. Sin luz, frío, y te estás descomponiendo. Es así. El estado del alma muerta en delitos y pecados. Entonces, bueno, solamente hace falta acordarse cuando todavía había algo bueno o puro en nuestra vida, ¿no? Cuando normalmente éramos niños, ¿no? Y si uno mira entonces el estado actual, pues, bueno, si no se asusta, pues ya no sé qué se tiene que hacer. No se puede tomar el pecado a broma nunca, como vemos, porque el pecado mata. Pero no solo eso, sino que también tiene un compañero terrible, el segundo de los componentes de este estado de pecado, que es el diablo. El diablo. Cuando dice en los cuales los pecados anduvisteis en otro tiempo, es decir, viviendo, andar es vivir, conforme a la corriente de este mundo, así es como hace normalmente la gente en el mundo, en la sociedad, que no creen, ¿no? Pero también dice conforme al príncipe de la potestad del aire. El hacer igual que todos los demás, vemos que uno no sale ganando por ello. El hacer conforme a la corriente de este mundo también es hacer conforme al príncipe de la potestad del aire, porque este mundo está bajo el poder del diablo. Vemos, él tiene un poder y una autoridad. Se llama príncipe, ¿no? Y es la idea de la autoridad, del primero, del que tiene el mayor poder. Y también de la potestad, de la autoridad. Y dice la potestad del aire. ¿Por qué Pablo está aquí hablando del aire? Estoy de acuerdo también con los comentaristas que aquí toman el aire en un sentido literal. Que los demonios están en el aire. Los demonios son seres espirituales, son ángeles caídos. Los ángeles son también seres espirituales, ¿no? Y Dios es también espíritu.
Pero Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Mientras que los ángeles, y también por consiguiente los demonios como ángeles caídos, no son omnipresentes ni están en todo lugar, pero tienen que estar en alguna parte. Cuando pues vemos en el Nuevo Testamento lo de los endemoniados gadarenos y vemos que estaban dentro del endemoniado y piden ir a la piara de cerdos. Porque si no, pues decían, no nos envíes al abismo, ¿no? Entonces ellos, sí, es un espíritu, pero están, por así decirlo, circunscritos a un lugar. Entonces, sí, los seres vivos, estamos aquí en la tierra, en la atmósfera, ¿no? Los animales y las aves, pues están los espíritus en el aire, a no ser que estén en algún ser vivo. Bien, pues vemos esto, ¿no? Bueno, es cierto que el amanecer, una puesta de sol bonita, pues nos hace recordar a Dios y todavía la gloria de Dios se ve en la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero también es cierto que a veces los cielos dan miedo, porque también están anunciando la ira de Dios y también traen bajo sus alas destrucción. Y esto es entonces una visión bastante gráfica de lo que es la ira de Dios, que Dios se ha apartado y entonces está a merced de fuerzas de destrucción, ¿no? Bien, pues entonces vemos qué terrible es estar bajo esta potestad. Hay aquí una cosa que vale la pena subrayar. En el versículo 19, en el versículo 20 del primer capítulo, habla que Dios opera en nosotros. Según la operación de la fuerza de su poder, también operó en Cristo. Vemos, es el verbo operar. Y bueno, pues vemos en el versículo 2, capítulo 2, versículo 2, el Espíritu que ahora opera. De la misma manera que Dios opera en los creyentes, en sus hijos, por el Espíritu Santo, el diablo opera en los incrédulos y en los rebeldes. Opera en ellos. Entonces, de la misma manera que vemos los creyentes son miembros de Cristo y forman parte de su cuerpo, se puede entonces también decir que los incrédulos son miembros del diablo y forman parte del cuerpo del diablo. Que de la misma manera que la iglesia es el cuerpo espiritual del Señor Jesucristo, también el diablo tiene su propio cuerpo espiritual, a través de los cuales él opera. No es nada, por lo tanto, a tomarlo a la ligera. Y cuanto más uno peca, cuanto más uno se entrega al pecado, más está bajo el poder de Dios. Hasta el poder del diablo. Hasta el punto que puede llegar también incluso a estar poseído por el diablo. Ya no tiene entonces ningún tipo de control sobre sí ni de su voluntad. Esto es algo absolutamente terrible. Y estarán también entonces, como decíamos, estos niñitos, ¿no? Con cuerpo de adulto que se rían, ¿no? Se ríen del diablo, y ahora que va a venir también el carnaval, vamos a ver a niñitos y adultos también por la calle vestiditos de diablo, porque el diablo y los demonios solamente mueven a risa, ¿verdad? Como el pecado solamente mueve a risa, ¿no? Esto es cíclico, esto es, bueno, cada año lo mismo, y no salimos de esta, ¿no? Bueno, pues fijémonos, ¿no? Esta es también otra de las tragedias de mi generación, que se tomó el diablo a risa, cuando el diablo es quien viene para robar, para matar y destruir. Y ha robado, y ha matado, y ha destruido a infinidad de vidas en estas últimas 2 generaciones, solamente por quedarnos en estas 2 generaciones. Ha raptado a la juventud un día y no la suelta.
no la suelta y ahí están hasta que venga uno más fuerte y lo eche fuera. Y el hombre más fuerte es el Señor Jesús, que ha vencido en la cruz con su muerte y con su resurrección, y ha pues puesto a pública vergüenza al diablo y a sus huestes al quitar el acta que era contraria a nosotros, que nos decía nuestros pecados, y la quitó de en medio y la clavó en la cruz, y él ha vencido. Y entonces Cristo echa fuera al diablo, y como la luz echa fuera las tinieblas, y la vida echa fuera también la muerte. Y aquellos entonces que rechazan a Cristo, pues entonces ¿qué les queda? No les queda absolutamente nada. Está por lo tanto el pecado, está por lo tanto también el diablo, y el tercero de los componentes que es la carne. La carne. Permitidme también, mi generación también lo encuentra divertida la palabra carne, ¿no? Sobre todo si la dicen los cristianos, ¿no? Y hacen bromitas de la carne, porque tampoco entienden lo que es vivir en la carne. No es el pecado sexual, como ellos lo entienden, sino que la carne en la Biblia está hablando del hombre, en general, de la vida del hombre, del ser del hombre, de todo lo que el hombre es, de todo lo que el hombre hace, de todo lo que el hombre piensa. Describe, por lo tanto, la vida del hombre aquí abajo. Y aquí, pues, es lo que está diciendo en el versículo 3. Nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos, vemos los deseos de qué, de la carne, haciendo la voluntad de la carne, los deseos, la voluntad, y también dice de la carne y de los pensamientos. Entonces todo lo que hacemos y todo lo que planeamos y nuestros propósitos, todo lo que queremos hacer, eso es carne, porque lo hacemos para nosotros mismos, sin tener en cuenta para nada a Dios. No nos importa a Dios. Vivimos para nosotros mismos, nosotros estamos entonces en el centro de todas las cosas, ¿no? Buscamos lo nuestro. Y por lo tanto, ¿qué da lugar la carne? A las obras de la carne. En Gálatas capítulo 5 vemos, ¿no? La carne solamente da lugar al pecado en la vida. Leemos pues en Gálatas 5, manifiestas, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, impureza, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, como ya os dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios porque están, por lo tanto, llenos de pecado. Están cortados de Dios, están en la muerte espiritual y entonces lo único que pueden dar de sí que es pecado. Toda esta clase de pecados. Estos 9 pecados de aquí no son la lista completa, por supuesto. Todo tipo de aberraciones, todo tipo de mal. Es como dice el Salmo, ¿no? Aquellos que dicen no hay Dios se corrompieron, hicieron obras abominables. El rechazar a Dios lo único que trae es eso. Y bien, pues fijémonos en que esto, ¿cómo se relaciona Dios con ello? ¿Cómo se relaciona Dios con ello? Volviendo aquí al versículo 2. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Toda esta cantidad brutal de mal no deja indiferente a Dios. Dios no va a reír la gracia a nadie. Al contrario, dice, quien hace, quien vive así, es hijo de ira.
¿Qué significa ser hijo de ira? Es una expresión del, digamos, hebreo, es un hebraísmo. Y bien, para entenderla puede ser de ayuda. Hace unas semanas el presidente de Israel salió unas declaraciones, él lo dijo en hebreo, pero estaba traducido también, así en letra, y decía que si los de Hamás no se rendían, entonces si se rendían, vivirían. Pero que si no se rendían, dijo, ellos son hijos de muerte, ¿no? Utilizó la palabra, hijos de muerte. Y entonces esto es para decir que su destino final no es otro que la muerte. Si se arrepentían, vivirían, y si no, serían hijos de muerte. Lo mismo también con los hijos de la ira. El final, el destino es recibir la ira de Dios. Si no se arrepienten, recibirán la ira de Dios, tal como leemos en Romanos capítulo 2, a partir del versículo 3. ¿Piensas esto, oh hombre, y juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La vida eterna a los que perseverando en el hacer bien, en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero enojo e ira a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre toda alma humana que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que obra el bien, al judío primeramente y también al griego. Porque para Dios no hay acepción de personas. Entonces es estar recibiendo la ira de Dios, y esto no por un día o dos, o esto por un tiempo, o por una temporada, sino para siempre. Ser hijo de ira es heredar la ira de Dios sin ningún tipo de posibilidad de escapar, ningún tipo de alivio. Allí será el llanto y el crujir de dientes para siempre. Aquellos que están en este estado, que están llenos de pecado, en la sumisión al diablo, en esta carne, lo único que hacen es firmar su sentencia, si no se arrepienten. Así que si alguien todavía está en ese estado, se ve en ese estado, en el nombre del Señor Jesucristo solamente queda arrepentirse de sus pecados, venir al arrepentimiento, porque esa es la única salida. La única salida es el arrepentimiento para vida. Y Dios será amplio en perdonar. Pero si se rechaza y no se quiere arrepentir de los pecados, lo único que queda es ira. Y ira para siempre. Y el Señor es benigno. Y el Señor no quiere que el pecador perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermanos, este es también el estado en el que nosotros estábamos, dice el apóstol, ¿no? Lo mismo que los demás. Y de esto nos ha librado el Señor. Nosotros éramos iguales o peor. Nosotros estábamos en este mundo y formamos parte de esta generación. E íbamos, pues sí, también de camino al infierno, pero el Señor tuvo misericordia. Y esto, hermanos, lo tenemos siempre que atribuir solamente a Dios, a la gracia de Dios. No fue nosotros que nos hemos salvado a nosotros mismos, ni fue nada que lo predispuso mejor que los demás. No fue nuestro conocimiento, o no fue nuestra virtud, no fue nuestro esfuerzo. No era porque éramos buenos chavales, no era porque éramos, pues, no sé, ¿no? Mejor en modo alguno que los demás. Al contrario, si algo éramos peores que los demás. No había nada en nosotros
pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Él nos dio su gracia para que creyéramos y nos arrepintiéramos de los pecados. Y en cuanto a lo que decíamos, hermanos, de este mundo, bueno, pues decíamos, esa ha sido la gran tragedia de mi generación. Pensemos, España siempre se la ha conocido como ser uno de los países más católicos romanos del mundo. Cuando yo era pequeño estaba España, estaba Irlanda, estaba Polonia, estaba también Hispanoamérica, ¿no? Los más católicos romanos del mundo, y se decía aquello de que España era todavía la reserva espiritual del Occidente, porque aquí no había divorcio, no había no había sobre todo divorcio en aquel entonces, pero bueno, todo lo que ha venido desde entonces hasta aquí, aborto, etcétera, etcétera, sería algo inimaginable. O la normalización de la sodomía, de la homosexualidad, que nosotros, España ha sido uno de los países vanguardia, ¿no? Y todo ello, pues, que fue, bueno, sin duda fue en los años 60, 70 y 80, ¿no? El tomarse a la ligera el pecado, ¿no? El presentarlo como algo divertido en películas o en canciones o lo que sea. Y bueno, pues si se sigue hablando de Dios, pues pensar de Él que es un bonachón por allá en las alturas, ¿no? Y que lo va a pasar por alto y que lo va a perdonar todo. Aquellos que hicieron esta obra son culpables. Aquellos que hicieron esta obra de reírse del pecado, de reírse de Dios, de reírse del diablo, en fin, de la gravedad de todas estas cosas. En el infierno hay un lugar especial reservado para ellos. Si no es que han conocido ya el infierno en sus propias vidas, estando en vida, que seguramente habrá sido también. A saber qué ha sido de ellos, o cuán miserable ha sido su vida. Pero todo esto es para decir, hermanos, que el pecado no tiene nada de divertido. El estado de pecado no tiene nada para hacer de él bromas. Ni el diablo, ni la carne, ni nada de lo que la gente pues hace chistecitos o tonterías. Y de la misma manera que Isaías dijo, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, porque habito en medio de un pueblo de labios inmundos. No se ha hallado en nosotros también ligereza en cuanto al pecado, o que estamos también nosotros tomando las cosas del Señor y del pecado un poco a la ligera. No hay nada oculto que no haya de ser revelado. Llegará el día en el que todo esto saldrá a luz, cuando el Señor Jesús venga y sea entonces juzgado todos los secretos de los hombres. Y no habrá ningún tipo de fiesta ni alegría en aquel día. Solamente Él será glorificado, el Señor Jesús. El que murió, resucitó, Él será el juez y recibirá también toda la gloria juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, para siempre, por todos los siglos. Amén.